Hola, estimados y estimadas estudiantes del curso de precálculo. Damos inicio a la semana 2, clase 1, con el tema de funciones. Entonces, damos paso al tema. Para iniciar, me gustaría presentar la definición de lo que es una relación. Entonces, una relación es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, es decir, asocia elementos de un conjunto A con los elementos de otro conjunto B, independientemente de si estamos hablando de conjuntos matemáticos o conjuntos de objetos. En este momento, bueno, una relación es simplemente podemos hablar de una correspondencia entre dos conjuntos, ¿sí? Si nosotros tenemos, no sé, un conjunto de camisas y un conjunto de pantalones, entonces puede existir una relación entre esos conjuntos. Acá presentamos un ejemplo. Entonces, vemos que el ejemplo es la relación o correspondencia es comprar. Entonces, vamos, tenemos un conjunto A, que es donde presentamos los nombres de ciertos individuos, Juan, Pedro, Cintia y Marta. Y por otra parte tenemos un conjunto B, en donde el conjunto es un conjunto de objetos, como cuadernos, borradores, lapiceros, reglas y lápices. Entonces, como la relación es comprar, o en este caso tenemos que Juan compra cuadernos, por acá, Juan compra cuadernos, Juan compra borradores, Juan compra lapiceros, luego Pedro compra lápices, Cintia compra borradores y también compra reglas. Y por último tenemos que Marta no compra ninguno de los objetos. Entonces, vamos a ver más adelante que esto no puede pasar en una función, que un elemento del conjunto de salida no, en ese conjunto no pueden sobrar elementos. Entonces, bueno, vemos aquí donde nos contextualizaban en la situación que cuatro estudiantes entran a una librería donde ofrecen estos objetos y entonces deciden realizar algunas compras, como ya lo vimos. Ahora sí, hablemos de lo que es una función. Entonces, hablamos de lo que es una relación, que es relacionar dos conjuntos mediante una correspondencia o relación, básicamente. En el caso anterior, la correspondencia o relación era comprar. Entonces, bueno, estamos hablando de una relación. Ahora hablaremos sobre lo que es una función. Entonces, una función f es una correspondencia entre dos conjuntos. Un conjunto A, que es llamado dominio, y un conjunto B, que es llamado el codominio. Dice que no pueden ser vacíos. Ni A ni B pueden ser conjuntos vacíos, en la cual para todo elemento X que pertenece al conjunto A existe un único elemento Y que pertenece al conjunto B. Entonces, analicemos un poco más esta definición con algún ejemplo. Bueno, acá un pequeño meme ahí para romper el hielo. Entonces tenemos, toda función es una relación. Ojo esto. Toda función es una relación, pero no toda relación funciona. Entonces, si nosotros nos devolvemos al primer ejemplo que presentamos, vemos que es una relación, como ya lo mencionamos, relaciona los elementos de un conjunto con otro. Pero ¿por qué no puede ser función? Bueno, no puede ser función porque recordemos que, por ejemplo, un elemento del dominio, o sea, un elemento del conjunto A, en ese caso podría ser Juan. Pero teníamos que Juan compraba tres elementos del conjunto B. Y con la definición anterior, la que acabamos de ver, dice que a cada elemento del dominio le corresponde, o sea, cada elemento del dominio se relaciona con uno solo del codominio, o sea, del conjunto B. Pero ahí nosotros teníamos que Juan
se estaba relacionando, no recuerdo si era con cuadernos, con lápices y con otro objeto, pues digamos que borradores. Entonces, como un objeto del dominio se relaciona con tres objetos distintos del codominio, ya por eso esa relación no puede ser una función. Entonces, demos paso acá a otro ejemplo. Entonces dice, la siguiente relación representa las relaciones amorosas de personajes de una serie. Entonces dice, la relación es una función, ya que de acuerdo con la definición dada anteriormente y aplicándola al ejemplo, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Entonces vamos a ver, nosotros tenemos en el conjunto de salida, tenemos en el conjunto de salida, o sea, el dominio, tenemos a Jake, a la princesa Flama y a Dulce Princesa. Y en el conjunto B tenemos a Finn, a Princesa Grumosa, a Rey Helado y tenemos a Arcoiris. Entonces veamos. Dice, a cada elemento del conjunto A, o sea, a cada elemento del dominio, le corresponde un único elemento del conjunto B. Entonces veamos que Jake se relaciona con Arcoiris, nada más. Entonces por ahí se cumple esa parte. Luego vamos con Princesa Flama. Princesa Flama se relaciona únicamente con Finn. Y también Dulce Princesa se relaciona únicamente con Finn. Es decir, cada uno se relaciona con uno solo del conjunto B. Ojo, en el conjunto B, por ejemplo, Finn se relaciona con Princesa Flama y con Princesa Dulce María. Pero recuerde que la definición de función nos habla únicamente del dominio. Es decir, que en el conjunto A, cada uno debe estar relacionado con uno solo del codominio. Y por otra parte tenemos que los personajes del conjunto A son fieles y no están solteros. De forma contraria, la relación no sería una función. Ahora tenemos un ejemplo 3. ¿Qué pasa? Bueno, con este ejemplo, bueno, y aquí tenemos otro tipo de representación. Las funciones, resulta que podemos representarlas de diversas maneras. La anterior, bueno, es con los diagramas. Tenemos esta que presentamos en esta diapositiva, que corresponde a su representación tabular, es decir, nos dan el valor de x y nos dan el valor de y con el que se relaciona. Y por otra parte, eh, también tenemos, bueno, ya las funciones en su representación algebraica y sus representaciones en su función gráfica, que más adelante las estaremos trabajando. Entonces, vamos a ver si estas corresponden a funciones. Entonces, veamos. Recuerden que la definición de función nos dice a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento y del codominio. Entonces, esta primera no es una función. ¿Por qué no es una función? Bueno, veamos. No es una función porque vean que el 1 se relaciona con el 2. Pero ¿qué pasa con el 1 también? Bueno, el 1 en este otro caso también se relaciona con el 3. Entonces, si nosotros lo tuviéramos en un gráfico, tenemos, por ejemplo, que el 1 se relaciona tanto con el 2 como con el 3. Y eso me contradice a mí la definición de función. Entonces, para que lo tengamos claro ahí. Ahora, ¿qué pasa con el ejemplo 2? ¿Es una función o no es una función? Bueno, para este caso, vean que sí es una función. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que todos los elementos de x se relacionan con al menos uno de y. O sea, no hay ninguno solo. Y, por ejemplo, tenemos que en los x no se repite ningún número. Entonces, por ejemplo, el 0 se relaciona con el 8, el 1 con el 6, el 2 con el 4, el 3 con el 1 y el 4 con el 1.
Entonces, ¿qué pasa acá? Vean que el uno se repite, o sea, el uno se relaciona con el 4 y el uno se relaciona con el 3, digamos como a la inversa, ¿cierto? Pero recuerden que a nosotros lo que nos interesa es que los X no se relacionen con dos distintos del Y. Vean que aquí nosotros tenemos que un Y se relaciona con dos X distintos, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que los X no se relacionen con dos distintos de los Y. Entonces, eh, por este ejemplo, nosotros tenemos que sí sería una función. Y en este otro, nosotros tenemos que no es una función. Ahora, bueno, los conceptos básicos de una función. Ya he mencionado algunos por ahí. Tenemos para iniciar el dominio. Entonces, el dominio de una función son todos los elementos que puede tomar el conjunto de salida, donde se encuentra la variable independiente. Y se denota D sub F. Entonces, recordemos que el dominio es todos esos elementos que están en el conjunto de salida. Ahora, ¿qué son las preimágenes? Bueno, las preimágenes son todos los elementos del dominio. Así es como nosotros le vamos a llamar a cada uno de los elementos que pertenece al conjunto de salida. Ahora, por otra parte, tenemos el codominio. Entonces, el codominio son todos los elementos del conjunto de llegada, en donde se encuentra la variable dependiente. Ahora, tenemos el ámbito. Dice, el ámbito de una función son los únicos elementos del codominio que tienen relación con los elementos del dominio. Entonces, pensemos. Me dice, el codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. Pensemos en el ejemplo 1, donde nos hablaban que habían cuadernos, que habían lápices, que habían borradores, que habían eh, cuadernos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que el codominio, digamos en ese caso, son todos los artículos que hay en la librería, ¿cierto? Son todos esos artículos que venden en la librería. Pero el ámbito son solamente los elementos que son comprados. Por ejemplo, digamos que en ese ejemplo nadie compró cuadernos. Entonces, si nadie compró cuadernos, cuadernos no pertenece al ámbito, porque cuadernos no se relaciona con ningún elemento del dominio, perdón. Y por último tenemos las imágenes. Entonces, las imágenes son todos los elementos del ámbito, o sea, son todos aquellos elementos que se relacionan con al menos uno del codominio. Ahora vamos. Notación de funciones. Bueno, ya para ir entrando un poco en algo más formal, nosotros tenemos que para denotar que f es una función de a en b, se describe como se presenta acá en la presentación. F, dos puntos, a, flechita b, que nos indica que existe una función que va del conjunto A al conjunto B. Ahora, A determina el conjunto de salida o dominio, B es el conjunto de llegada o codominio. Acá no necesariamente tiene que ser el ámbito, puede ser el conjunto de llegada o codominio. Recuerden que el ámbito está dentro del codominio, pero no necesariamente van a ser iguales. Y para indicar que X está en A, o sea que X pertenece a A, está relacionado con Y, que pertenece a B, bajo la función f, se describe f de x igual y o y igual a f de x. Entonces ahorita vemos un poco más esta notación con algunos ejemplos para que les quede más claro. Vean que nosotros tenemos el análisis de una función a partir de su representación gráfica. Entonces veamos, me dicen ejemplo 4. Considere la función f tal que f va del conjunto menos 2,10 al conjunto R. Entonces, pensemos.
nos están diciendo, bueno, el conjunto de salida es este que nos ponen acá, de -2 a 10. Y el conjunto de llegada es R. Entonces, esta va a ser la relación bajo la cual van a estar ligados los números de este conjunto con los de este conjunto. Entonces, ¿qué es eso de relación? Bueno, yo puedo tomar un número X que pertenece a este conjunto y lo que voy a hacer es a 5 le quito X, el número que yo tomé, y lo voy a dividir entre 3. Y eso me tiene que dar un valor. Entonces, para llamarlo con el nombre correcto, veamos que el dominio de f es -2,10 porque es el conjunto de salida. Luego, el criterio de la función, o bueno, sí, bajo cuál criterio se están relacionando es f de x igual a 5 menos x entre 3. Luego, vean que acá nos piden calcular la imagen de -2. Entonces, -1/2, perdón. Calcular la imagen. Ojo, calcular la imagen. ¿Quiénes eran las imágenes? Bueno, las Y. Entonces yo tengo que calcular Y. Para calcular Y, yo lo que tengo que hacer es sustituir el valor de X. ¿Por qué? Porque si a mí me piden Y, a mí me tienen que dar X. Pero si a mí me piden X, a mí me tienen que dar Y. Siempre va a ser así. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿me están preguntando por la X o me están preguntando por la Y? Si me preguntan por la X, entonces yo sustituyo la Y, porque me tienen que dar la Y. Ahora, si a mí me están preguntando por la Y, entonces yo tengo que sustituir el valor de X que a mí me den. ¿En dónde? Bueno, en el criterio. Eso siempre va a pasar así. Por ejemplo, vean que en este caso a mí me piden el valor de Y, entonces yo lo sustituyo donde en el criterio hay una X. Entonces recuerden que era 5 menos X entre 3. Entonces yo digo, bueno, como me preguntan la Y, este -1/2 representa la X. Entonces yo vengo y digo, bueno, 5 menos el valor de X entre 3. Y bueno, al final eso me va a dar 11 sextos. Ya simplificado. Entonces la imagen de -1/2 es 11 sextos. Y para escribirlo en forma de par ordenado, recuerden que siempre que vayamos a hacer esto, lo que está de primero son las X, lo que está de segundo son las Y. Entonces ponemos primero el valor de X, que era -1/2, y de segundo el 11 sextos, que corresponde al valor de Y que nosotros calculamos. Ahora nos piden calcular la preimagen de 2. Entonces recuerden, ¿quiénes eran las preimágenes? Bueno, las preimágenes eran las X. Entonces me están preguntando por las X. ¿Qué pasa si me preguntan por las X? Me tienen que dar las Y. Entonces, si me están pidiendo las X, quiere decir que 2 es la Y. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, recuerden, para calcular una preimagen se debe sustituir el valor dado en lugar de f de x. Recuerden que f de x es como si yo dijera y. Entonces, si nos vamos al criterio, recuerden que este era el criterio. Entonces, yo en lugar de f de x, que es lo mismo que y, yo voy a poner el valor que a mí me dan por acá. O sea, yo voy a poner el 2. Y entonces eso se me va a convertir en lo siguiente. Vamos a borrar por acá para que no estorbe. Entonces, ahora sí, yo vengo y digo, bueno, 2 porque sustituí el valor ahí de 2x, es igual a 5 menos x entre 3. Y vean que eso es una ecuación lineal que ya nosotros vimos cómo resolver. El 3 pasa a multiplicar, me queda 2 por 3 que es 6. De esta manera, o sea, 6 es igual a 5 menos x.
Paso el 5 a restar, es decir, 6 menos 5, 1, es igual a menos x, y el menos lo paso a dividir, que me quedaría entonces x es igual a menos 1. Entonces, la preimagen, vamos acá, la preimagen de 2 es menos 1. Y de ahí nosotros podemos deducir que el ámbito de f es menos 5 tercios, 7 tercios. Eh, Ahí, bueno, haciendo un cálculo de imágenes y preimágenes que lo podemos abordar en la clase sincrónica. Ahora, vamos con la definición de creciente, decreciente y constante. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es cuando la función, por ejemplo, la gráfica de la función que vamos a analizar después va hacia arriba, entonces decimos creciente. Si va bajando, decreciente. Y si está ahí como en línea horizontal, entonces sería constante. Bueno, entonces nosotros tenemos una función de un dominio de sub f y un codominio R. Entonces nosotros decimos, bueno, si nosotros tenemos acá un intervalo que es un conjunto del dominio, es decir, hay un pedacito del dominio, tal que A, B pertenece a ese conjunto, entonces f es estrictamente creciente en este intervalo si A es menor que B y además f de A es menor que f de B. O sea, si la desigualdad ahí se conserva. Pero por otra parte tenemos que f es estrictamente decreciente en ese mismo intervalo. Si que, bueno, si A es menor que B, pero f de A es mayor que B. Es decir, la desigualdad no se preserva. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos un poco más a profundidad lo que es la representación algebraica de una función. De momento, por esta semana nos vamos a concentrar más en lo que es análisis de gráficas. Y por último tenemos que f es constante si a es menor que b y f de a es igual a f de b. Entonces, bueno, por acá tenemos un ejemplo 5. Entonces dice, dado los siguientes puntos de una función lineal que ya se ha trabajado desde el colegio, es decir, menos 6, menos 3 y menos 9, menos 1, dice, determine su monotonía. Entonces recuerden, nosotros, ¿cuáles son los elementos del dominio? Recuerden que los elementos del dominio son los x, es decir, menos 6 y menos 9. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición anterior, nosotros venimos y decimos, bueno, menos 6 es mayor que menos 9, ¿cierto? Recuerden que cuando son negativos, entre más pequeño sea el número que está a la par del menos, mayor es, ¿sí? Mayor es el número incluyendo el menos ahí. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, aquí recuerden que es como si tuviéramos A es mayor que B, como en la definición anterior. Pero, ¿qué pasa? Bueno, vean entonces quién es FDA. Es más, acá tiene que estar la presentación. Entonces, tenemos que A es igual a menos 6, como les mencioné, y B es igual a menos 9. Pero tenemos que f de menos 6, o sea, f de A, es igual a 3. Y f de B es igual a menos 1. Pero entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que A es mayor que B, pero f de A es menor que f de B. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vean que aquí la desigualdad no se conserva. Entonces, como no se conserva, eh, la función es decreciente en este intervalo. O sea, en el intervalo de, bueno, en realidad en todo el dominio. Pero para centrarnos acá en el ejemplo, nosotros tendríamos que entonces en
de menos 6 de menos 9 a menos 6 la función es decreciente.